En varias ocasiones les he dicho que no solo es comprar el carro, sino también mantenerlo. De nada me sirve a mí tener 20, 30, 40, 50, 60 millones de pesos, ya sean ahorrados o en un préstamo para comprarme un carro, si el carro que compro me resulta difícil de mantener porque no puedo sostener el tema de la gasolina, los cambios de aceite, SOAT, mecánica, impuestos, entre algunas otras cosas. Y es que en serio, muchas veces las personas no tienen ni idea cuánto les cuesta mantener ese carro. Y es por eso que aquí tenemos una sección que sacamos de vez en cuando para darle más o menos una idea a las personas de cuánto les cuesta mantener un vehículo. Pero también hay algunas otras personas que quieren saber cuáles pueden ser sus opciones de acuerdo, digamos, al presupuesto que tienen para entrar a mirar si me gusta o no me gusta. Como por ejemplo aquí tenemos un suscriptor que me dice a mí, o me pide más bien, que le haga un listado con los carros más económicos de mantener. Y por supuesto lo vamos a complacer dándole algunas opciones, pero como no las puedo mencionar todas, también vamos a decir las características que debe tener un vehículo para que resulte un poco más económico de mantener, donde te puedas ahorrar algunas cositas en algunos ítems. Como por ejemplo, acá en Colombia, los vehículos que son 2020 o más nuevos, pues son carros que no pagan tecnomecánica. Esos son un ahorro de 300.000 pesos que me puede servir fácilmente para cambiar de pronto una llanta, para hacer los cambios de aceite en el año o para echarle gasolina. Entonces, dentro de los carros más económicos de mantener, tenemos los carros 2020 para arriba. Otra característica con el tema de la edad son los carros 2017 o más nuevos. En este caso, nos vamos a ahorrar, o más bien vamos a entrar en un rango del SOAT que es más económico que los vehículos 2016 o más viejos. Porque aquí, en Colombia, los carros que tienen de 0 a 9 años de uso pagan un rango de SOAT muy económico en comparación de los que tienen 10 años o más de uso. Entonces, aquí podemos mencionar que no solo los carros 2020, sino también los carros 2017 o más nuevos me resultan muy económicos de mantener en comparación con los más antiguos. Claro, en este listado no voy a mencionar ningún carro de 15, 20, 30 años de uso porque para mí no son tan económicos de mantener, principalmente porque, bueno, tienen que pagar mecánica, tienen que pagar un software más costoso, pero más importante es porque por la edad, no por malos, no porque sean malos carros, sino por la edad, tienden a pedir más mantenimiento y más arreglos y más cambios de pieza. Solo por eso. Entonces, un carro con 5 años siempre le va a salir un poquito más económico porque casi nunca pide ese tipo de cambios de piezas, ni mantenimientos, ni arreglos. ¿Qué puede suceder? Sí, pero en temas de probabilidad es más probable que un carro de 15 o 20 años de uso me pida mecánico que uno de 5 años. Entonces, por eso no voy a mencionar ninguno de estos vehículos que sí pueden resultar mucho más costosos y algunas personas tienen la errada idea de un carro, que un carro viejo es más económico mantener cuando no. Ahora, también hay que tener en cuenta el tema del cilindraje, el consumo de gasolina, que es muy importante y de hecho el más importante porque es un ítem que tiene muchísimo peso en los gastos normales de un vehículo. Entonces, si yo vivo en una ciudad plana y usualmente ando solo o de pronto con una o dos personas, somos delgados, no pesamos mucho, pues definitivamente me puedo ir por un carro con motor 900, motor 1000, 1200, 1400, porque son vehículos que me van a dar un rendimiento bastante bueno. 50, 55, 60 kilómetros por galón. Por hecho, entre más rendimiento me dé, pues más económico me va a salir. Pero si yo vivo en una ciudad llena de lomas, como Medellín, Bucaramanga, Manizales o algunas otras, pues ese motorcito 1000 o 900 o 1200 no me va a servir mucho para el tema del ahorro en combustible, porque de hecho se me puede volver muy tragón de gasolina. Un ejemplo, un Spark GT en Medellín, donde yo vivo andando con 4 personas, pues ese carro ya no me va a hacer 50 kilómetros, 52 kilómetros por galón, me va a hacer 35, 38 kilómetros por galón, entonces se me va a volver muy tragón, además de que el motor va a tener un sobreesfuerzo y me va a pedir más rápido mantenimiento y arreglos. Entonces en ese caso yo tengo que mirar, por ejemplo, motores 1.5 litros, como el del Mazda 2, pero en este listado no va a ser el Mazda 2 porque si bien es económico de consumo, en otros ítems, como los impuestos, pues un Mazda 2, por ejemplo, 2020 tiene un impuesto altísimo que puedes superar los 800.000 pesos fácilmente. Además de que los arreglos de un Mazda 2, cuando se daña, pues tienden a ser muy costosos. Entonces, no me conviene mirar el Mazda 2. ¿Qué tal si miramos un Nissan March, que tiene un motor de 1.6 litros, que si bien no es que sea económico de arreglar, pero tampoco es así que me vaya a dejar en la calle? Pero su motor de 1.6 litros es muy económico de consumo y además me sirve para ese tipo de terrenos
Y también tenemos otras opciones con motores de 1.6 litros que van a servir para esos casos específicos. Entonces, una cosa es que yo viva en el plan y transite usualmente en carreteras planas, en calles planas, donde no va a tener mucho esfuerzo. Y otra muy diferente es si yo me la paso en lomas, donde ese motor pequeño no me va a servir. Ahora, entremos con los ejemplos y los listados de los vehículos más económicos de mantener con sus fichas de gastos para que ustedes tengan una idea. Eso sí, todas las puse con un recorrido promedio de 10.000 kilómetros al año, que es lo que usualmente una persona recorre yendo de la casa al trabajo. Y una que otra salidita cortica. Si ya necesitan recorrer más, pues les va a tocar hacer las cuentas porque pues obviamente les va a salir un poco más costoso. Por ejemplo, un Hyundai Eon modelo 2017 que se puede conseguir entre los 26, 27 millones de pesos, que tiene un cilindraje bastante pequeñito, un motor 800, por lo cual se lo recomiendo para aquellas personas que usualmente vivan solas en el carro o máximo con un acompañante, porque el resto realmente poco lo recomiendo. En este carro tendríamos un consumo de gasolina que ronda los 2.900.000 pesos para recorrer esos 10.000 kilómetros al año, con un rendimiento promedio de unos 55 kilómetros por galón. Un impuesto aproximado de 410.000 pesos, un SOAT de 488.000 pesos, unos cambios de aceite por 350.000 pesos, el cambio de una llanta por si se daña, unos 280.000 pesos, más otros gastos, 1.200.000, incluido la tenomecánica, dado que este es 2017. Entonces, para recorrer esos 10.000 kilómetros al año con este Hyundai Eon, se me va a ir aproximadamente 5.630.000 pesos al año, o lo que es lo mismo, aproximadamente en promedio 470.000 pesos mensuales. Entonces, podríamos decir que el Hyundai Eon 2017 es lo suficientemente económico para recorrer 10.000 kilómetros al año, como para que una persona que se gane el equivalente a dos salarios mínimos, que son unos 2.600.000 pesos mensuales, o para las personas que me miran de otro país, pues unos $640 al mes. Entonces, es lo suficientemente económico de mantener como para que esa persona no se vea apretada en sus gastos, aunque pague arriendo. Porque recuerden que yo he dicho que el vehículo debe gastarle como máximo el 20% de sus ingresos mensuales, y aquí entra perfectamente. Para una persona que se gane el salario mínimo, también podría ser una opción siempre y cuando no pague arriendo y prácticamente no tenga ningún tipo de gastos, ni de recibos, ni de nada. Mucho que viva con la mamá o con los papás o con alguien que lo mantenga básicamente. Ahí sí podría mantenerlo con el salario mínimo. Continuemos con el Suzuki Swift modelo 2017, que este carro lo podríamos conseguir más o menos entre los 35 y los 36 millones de pesos. Un carro muy bueno que suelo recomendarlo mucho por el tema del consumo. Como pueden darse cuenta, tiene unos gastos muy similares al del Hyundai Eon, solo que con la gran diferencia que con el Swift pues sí podemos andar con el cupo completo sin sacrificar el consumo ni tampoco el desempeño. Realmente el desempeño del Suzuki Swift es bastante bueno, me gusta mucho, es un carro súper recomendable, no solo por su calidad, sino por la economía en muchos aspectos, aunque sus arreglos sí pueden ser ligeramente más costosos que los de León o carros como el Spark GT y demás. En este caso tenemos un consumo en gasolina de 2.900.000 pesos, aunque realmente podría ser menos, solo que quise ser un poquito pesimista con su consumo y yéndonos muy alto, porque realmente podría estar rondando los 2.500.000 para recorrer esos 10.000 kilómetros al año. Un impuesto aproximado de 480.000 pesos, un SOAT de 488.000 pesos, cambio de aceite de 350.000 pesos, una llanta por si las moscas, 280.000 pesos y otros gastos 1.200.000, incluyendo tenomecánica también, porque a este carro también le tocaría la tenomecánica. Otra opción sería el Renault Kwid modelo 2020 en su versión de entrada, que podríamos conseguirlo más o menos entre los 28 y 29 millones de pesos. Es un carro muy económico de comprar. Aquí tenemos unos gastos muy similares, unos 2.900.000 pesos en gasolina, aunque podría ser menos, pero en este caso fui un poquito pesimista por el hecho de que, y como ya lo he mencionado en otros videos, el Renault Kwid tiende a perder eficiencia con el tiempo. Entonces, si bien puede hacer unos 60-65 kilómetros por galón en ciudad, a medida que pasa el tiempo puede verse reducido ese rendimiento a unos 50-55 kilómetros por galón en ciudad, que sigue siendo económico, sí, pero ya no tan económico. Un impuesto aproximado de 480.000 pesos, SOAT de 488.000 pesos, cambios de aceite de 180.000 pesos, una llanta de 280.000 pesos y otros gastos 1 millón de pesos. Y aquí ya no hay que pagar tenomecánica por ser modelo 2020.
Continuamos con el Chevrolet Spark GT modelo 2020, que este lo podríamos conseguir más o menos entre los 36 y los 38 millones de pesos. Un carro muy comercial y por ende también un poquito costoso en comparación con otros vehículos. Este no solo es económico de mantener, sino también es uno de los carros más económicos de arreglar, junto a su versión bolita, que también es muy económico y prácticamente podríamos ajustarle los mismos gastos que tenemos en este vehículo. En este caso, para recorrer esos 10.000 kilómetros tenemos un gasto en gasolina de unos 3.200.000 pesos, un impuesto de 410.000 pesos, SOAT de 488, cambios de aceite 350, llanta 280 y otros gastos de 1.000.000 de pesos donde no está la termomecánica porque en este modelo no la pagaría. Aquí tenemos un gasto aproximado de 5.730.000 pesos al año o aproximadamente al mes en promedio 480.000 pesos. Ligeramente más costoso que el Swift, que el Kwid y que el León. Aquí también se podría mencionar carros como el Suzuki Celerio, pero la cuestión con este vehículo es que no sé por qué para el ministerio tiene un evalúo bastante alto, lo cual lo llevaría a pagar un impuesto de casi 600.000 pesos, de hecho un poquito más de 600.000 pesos. Y algo similar le pasa al Chevrolet Onix LTZ, el motor de 1.4 litros, que por alguna extraña razón, la verdad no me explico por qué, tiene un avalúo tan alto y es que están avaluados por encima de los 40 millones de pesos. De hecho, el avalúo del ministerio es mucho más alto del avalúo comercial. Por ende, este carro terminaría pagando casi 700.000 pesos de impuesto, un impuesto bastante alto para el vehículo que es. Ahora, miremos al Nissan March en su versión de entrada, modelo 2020, el cual tendría unos gastos en combustible de más o menos 3.500.000 pesos. Un impuesto de 460.000 pesos, un SOAT, aquí un poquito más costoso, 594.000 pesos, ya que entra en la otra categoría de los motores 1.5 litros en adelante. Tenemos unos cambios de aceite por 380.000 pesos, llantas 280.000 pesos y otros gastos 1.000.000 de pesos, ya que este no pagaría termomecánica, para un gran total de unos 6.200.000 pesos al año o aproximadamente unos 520.000 pesos mensuales. Pero si queremos un poquito más de espacio, porque el Nissan March se nos puede quedar un poquito pequeño, pero también lo necesitamos para que tenga un buen desempeño y un consumo no tan alto en ciudades con llenas de lomas, podríamos estar mirando lo que es el Volkswagen Gol o el Voyage, que básicamente es el mismo vehículo, solo que el Voyage pues tiene lo que es el tema del baúl. Aquí tenemos unos gastos en combustible de 3.800.000 pesos, un impuesto de 540.000 pesos, un SOAT de 594.000 pesos, cambio de aceite de 380.000 pesos, llanta 300.000 pesos y otros gastos 1.000.000 de pesos, para un gran total de 6.600.000 pesos al año o aproximadamente 550.000 pesos mensuales en promedio. En cuanto a los precios de compra de estos vehículos, pues la verdad es que los podemos conseguir en un rango muy similar, tanto el Nissan March como el Voyage o el Gol, que va a oscilar en este modelo entre los 36 a los 38 millones de pesos. Como pueden darse cuenta, no solo son económicos de mantener, sino que son relativamente económicos de comprar y son muy buenos carros, carros bastante fiables, con buen desempeño, con buen consumo, ¿sí? Que nos va a servir lo suficientemente bien para un uso familiar o un uso más individual. En esta categoría de vehículos económicos de mantener también podríamos mencionar a otros carros como es el Nissan Note, que tendría unos gastos muy similares a los del Volkswagen Voyage. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, ya sé que me puedes apoyar dejando muchos me gustas, muchos comentarios. Por ejemplo, dime en los comentarios qué otras opciones de vehículos económicos de mantener hubieras incluido en este listado. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima